Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana de control interno y riesgos. Esta tarde en el webinar Transformando la cultura institucional. Les recuerdo que el chat estará deshabilitado. Pueden hacer sus preguntas en el forms que estaremos compartiendo en el transcurso de la charla. Además, la sesión será grabada y posteriormente publicada en el canal de YouTube de la Dirección de Capacitación. Sin más que agregar, los dejo con los organizadores de esta semana, doña Lidet y don Miguel. Adelante. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes para todos. Muy complacida esta tarde de tener entre nosotros a esta expositora, doña Maureen Alfaro, que nos ha colaborado con esta charla que se llama Transformando la cultura organizacional, el poder del buen gobierno y el control interno. Nosotros hemos hemos escuchado más bien esta semana varias exposiciones donde nos han hablado del control interno y de los riesgos. Pues hoy vamos a escuchar esta conferencia que será impartida por doña Maureen y que nos va a hablar de esta parte tan importante que el gobierno corporativo es, como decir, la sombrilla. Y ahora doña Maureen me va a desmentir o ratificar si estoy en lo correcto, pero cuando hablamos de gobierno, yo me imagino al gobierno de la República y también me imagino otra palabra importante que es la ingobernabilidad, ¿verdad? Creo que esas palabras todas tienen mucho que ver y es tener, me parece a mí, y creo que vamos a tener la oportunidad de ilustrarnos con la experiencia de doña Maureen, que estar en gobernanza es tener las cosas bajo control, ¿verdad? Es tener certeza de lo que todo el mundo está haciendo, que no se nos está yendo el servicio, no se nos está yendo el dinero de manera incorrecta, que está llegando la platita donde tiene que llegar, etcétera. Que la gente toda está trabajando por los objetivos de la organización. Y en el caso de las organizaciones que somos instituciones públicas, pues hay una ley que nos respalda, que nos manda una misión de cumplir a la ciudadanía. Tengo el gusto entonces de presentarles a doña Maureen Alfaro González, quien es contadora pública autorizada con más de 30 años de experiencia en auditoría, contabilidad y finanzas. Actualmente se desempeña como directora de auditoría interna en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA, donde lidera procesos de control interno y asesora en transparencia y rendición de cuentas. Ha ocupado cargos gerenciales en instituciones como Citibank, Grupo Financiero 1 y Credomatic. Y ha trabajado en auditoría operativa y financiera bajo normas internacionales como las NIF, el US GAAP y el IFRS. Es afiliada al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y al Instituto de Auditores Internos. Y ha complementado su formación con estudios en comercio internacional, riesgos financieros, metodologías ágiles y liderazgo. Con ustedes, doña Maureen, y esta conferencia que nos tiene preparada. Adelante, doña Maureen. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lidiet. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Ok. Bueno, voy a compartir la presentación. Primero me dicen si se ve bien. Vamos a... Sí, se ve bien. Ajá, ok. Ahora indicaba Lidiet, bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues un gusto poder compartir este espacio con cada una de las que se encuentran conectados. Siempre, pues el compartir el conocimiento es importante. Yo creo que entre todos vamos sacando la tarea. El tema del poder del buen gobierno y el control interno. Como bien indicaba Lidiet, el tema del gobierno en todos los aspectos es, usted dijo la sombrilla, yo diría también la cabeza, ¿verdad? La cabeza de una organización,
de de un país o inclusive en una familia, ¿verdad? O sea, siempre aquellos que fueron nuestros formadores, padres o demás, fueron esa cabeza, ese gobierno donde cada uno fuimos creciendo. Pero también consideré importante poder, a veces decimos frases y no nos ponemos a pensar qué significa cada una de esas palabras. La palabra poder es muy amplia, es importante y en alguna definición que nos da también la Real Academia Española dice que es tener, dominar, facilitar el tiempo o lugar de hacer algo. O sea, es el momento donde alguien o un grupo de personas pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque están en esa posición de poder, de liderazgo, de dirección. Y después cuando mencionamos del buen o bueno, ¿verdad? Que es hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Contrario a un mal gobierno o antigobierno, también es importante analizarlo. Y en fin, ¿qué es gobierno? Es la acción y el efecto también de gobernar o gobernarse. También el origen de la palabra griego, que me pareció importante también traerlo a cotación, dice que proviene del latín gobernar, que significa pilotear o dirigir, ¿verdad? Entonces está claro de que entonces una organización que cuente, organización, empresa o familia inclusive, que cuente con el poder de hacer un buen gobierno y tener el control sobre lo que se hace, que es ahí donde vamos a mencionar un poco más el control interno, es lo que finalmente va a garantizar el éxito de esa empresa o esa organización. Entonces, un poquito de historia, ¿verdad? ¿Cómo nace el gobierno corporativo o el gobierno de la buena empresa? Menciona un poco la historia que en los años 30, o sea, finalizando prácticamente la Segunda Guerra Mundial y también coincide con la crisis de Wall Street, se ve la necesidad de la transparencia de los directivos, ya que los inversionistas querían pues obtener una rendición de cuentas de lo que estaban invirtiendo. De igual manera, en los años 40, donde también las grandes corporaciones tienen el control del dominio sobre los negocios. Y en los años 70 nace la necesidad de que los accionistas quieren ejercer el derecho de la propiedad de velar por el valor de sus acciones. Como mencionaba, bueno, hace muchos años cuando trabajaba en alguno de los bancos, me acuerdo que el jefe siempre nos decía, recuerde que los inversionistas, los dueños, lo que quieren es obtener resultados positivos, o sea, tener réditos de esa inversión que realizan, ¿verdad? Aunque siempre hay un nivel de riesgo en aquello que puedan invertir y muchas veces son conocedores de esa posibilidad, pues siempre apuntan a ganar, ¿verdad? O sea, o cada uno de nosotros, cada vez que hacemos una inversión, sea monetaria o no monetaria, lo hacemos con el fin de obtener una ganancia, no una pérdida. Pues así continúa la historia y en el año 90 también grandes corporaciones como IBM, Kodak y otras muchas más empiezan a realizar despidos masivos, descalabros de esas grandes organizaciones. Por ejemplo, Kodak, que en ese tiempo, los años 90, era líder en el mercado, en el tema de fotografías y demás, viene el descalabro también, ¿por qué? Por toma de decisiones que no fueron oportunas por aquellos que formaban la dirección de esa empresa en ese momento. Posteriormente, ya en los años 2000, en el 2001, muchos de los que estamos aquí por nuestra formación, ya sea en auditoría, en administración o en riesgos o demás,
conocemos o hemos escuchado, por lo menos, ¿verdad? O participamos en ese momento de las noticias, ¿verdad? De lo que fue el efecto del caso Enron, que fue una empresa energética que era exitosa en Estados Unidos y que también relacionada pues con una de las firmas más grandes de auditoría como Ardenson. Entonces, viene otro mover, ¿verdad? Donde se hace necesario pues esa rendición de cuentas y de ahí nace la ley SOX, que es la ley de delitos de cuello blanco, ¿verdad? O que conocemos como la ley de inclusive de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, este contexto histórico pues siempre considero que es importante poder mencionarlo, ¿verdad? Para recordar que el tema no es algo nuevo, inclusive casi que desde los inicios de la humanidad, pues siempre ha habido un gobierno que dirige los lugares, los países y las empresas. Entonces, también, bueno, ya considerando, bueno, pero ¿qué entendemos por ese gobierno corporativo? Y aquí, pues, quise, pues, resumirlo en tres aspectos o mencionar que es el conjunto de reglas que dirigen una organización. Como bien, en este caso, para el caso de Correos de Costa Rica o en el caso de las instituciones públicas de Costa Rica o en el caso de nosotros como Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, tenemos leyes que nos alcanzan, que nos regulan, por lo cual es importante siempre que estas organizaciones se apeguen a esas reglas que se han ido definiendo y aprobando en el tiempo. Lo segundo es que se incluyen políticas y estándares y procedimientos que se utilizan para establecer una dirección. Ahí ya hablamos de documentos que establecen cada una de las organizaciones de acuerdo a la actividad que realizan, ¿verdad? Ya esas políticas y procedimientos también forman parte de esta estructura de gobierno porque se escriben y deben de ser aprobadas también por el máximo órgano de cada institución de manera tal que puedan ser implementadas por aquellos que deben de ejecutar y hacer las cosas. Y en tercer lugar, el controlar las actividades que se hacen en la organización. El ir definiendo las leyes, el ir definiendo las políticas y estándares nos permiten entonces que aquellas cosas que podrían ser creativas, no es que la innovación o la creatividad no pueda ser considerada, pero debe de pasar tal vez por el filtro de lo que son las reglas y los documentos, políticas o procedimientos, de manera tal que disminuyan el riesgo de que aquellas cosas que puedan ser nuevas para la organización no se aparten de lo que está establecido. ¿Cuáles son algunos términos claves que tenemos como parte de lo que es una estructura de gobernanza o de gobierno corporativo, como bien lo estamos mencionando? El primero es establecer las metas y los objetivos para la organización. ¿Quiénes deben de establecer estas metas y objetivos? Pues el órgano máximo de cada entidad, de cada organización o de cada empresa. De ahí es donde es vital quienes llegan a conformar ese órgano de dirección, ¿verdad? Las capacidades que tienen esas personas que conforman ese órgano para que puedan definir adecuadamente aquellos objetivos que le van a permitir a la organización alcanzar las metas que esperan, ¿verdad? Por eso la definición de objetivos no es lo más fácil, ¿verdad? Pero es lo más importante, porque una vez establecidos, pues entonces continuamos con los siguientes pasos, que es entonces tomar decisiones sobre esos objetivos que se plantearon, establecer responsabilidades, porque
muchas veces vemos en las organizaciones, ¿verdad? Que a lo interno de las organizaciones, ya cuando se tienen que ejecutar aquellas cosas que se establecieron, muchas veces las responsabilidades no están claras y escuchamos respuestas como, eso a mí no me corresponde, ¿verdad? No, eso yo no lo tengo que hacer, no, eso lo tiene a otra persona y entonces ahí se empieza a generar un riesgo importante porque el hecho de responsabilizar agrega mucho valor y permite continuar con ese camino de alcanzar los objetivos. Luego el cuarto tema, y como bien lo mencionaba Lidia al inicio y que esta semana lo han ya mencionado, es el tema de la gestión de los riesgos y poder mitigarlos oportunamente, ¿verdad? Más adelante amplío un poquito más sobre el tema de los riesgos empresariales o institucionales, la importancia de que sean definidos, ¿verdad? Oportunamente para que puedan ser gestionados de la mejor manera. Y finalmente, el cumplimiento normativo, como indicábamos al principio, pues parte del control interno es toda esa regulación que mantienen las organizaciones y por las cuales deben de velar por su adecuado cumplimiento. Continuamos entonces repasando, ¿verdad? Un poquito qué es ese poder nuevamente, ¿verdad? Que el poder es poder hacer las cosas en el momento conveniente cuando se tiene esa potestad de asumir, de liderar, de definir esos objetivos. ¿Qué genera todo esto? Cuando ya una organización em, genera confianza y reputación. Eso es igual que en nosotros como personas individuales. Cuando las personas crear una reputación y generar confianza se requiere de años, se requiere de caminos, ¿verdad? Pero perderla pueden ser instantes, ¿verdad? De igual manera, las organizaciones y las empresas. Entonces, una vez que se tiene ese compromiso y esa voluntad desde el máximo órgano de establecer los objetivos, de sí establecer que exista esta estructura de gobierno, pues entonces se empieza a generar esa confianza y esa reputación en el país donde se encuentre, en la región donde se encuentre, y de ahí genera esa confianza. ¿Para quién? Para los grupos a los grupos de interés, ¿verdad? Cada una de las organizaciones, bueno, todo lo que es gobierno, al menos en Costa Rica, los grupos de interés siempre va a ser la población en general de Costa Rica, ¿verdad? Cómo las decisiones de cada una de las instituciones afecta y contribuye o impacta a esos grupos de interés, ¿verdad? Luego también la prevención de fraudes y el conflicto de intereses. El tema de prevención de fraudes, que también se ha abarcado ampliamente, es de suma importancia dentro de esta estructura de gobierno, ¿verdad? Porque cuando ya son detectados muy tarde o, ¿verdad? Ya muchas veces el impacto negativo en la organización es considerable. El impacto en su imagen, el impacto económico y en otros riesgos asociados que se pueden dar una vez que, por ejemplo, se materializa un tema de fraudes. El tema 4 también que es importante es la atracción de inversión. Mencionábamos un poco al inicio de la historia que las personas que son inversionistas, en este caso, por ejemplo, para las organizaciones de Costa Rica, del Estado, bueno, en este caso como autónomas, como semiautónomas también, como correos o demás, el que invierte es el Estado, ¿verdad? El gobierno. ¿Para qué? Para que en el funcionamiento de estas organizaciones, pues permitan también el adecuado funcionamiento del país y una sostenibilidad y una visión a largo plazo.
hoy más que nunca, ¿verdad? Por medio de las normas, inclusive de sostenibilidad, apuntan a que las organizaciones tengan ese compromiso de que lo que hacen, de lo que hacemos hoy, impacte a esa visión a largo plazo de las empresas, ¿verdad? Con el fin de que se cubran aquellos aspectos económicos, también aquellos aspectos sociales, ¿verdad? Que permitan que la organización traspase muchos años en su funcionamiento y de igual manera siempre velando con el cumplimiento normativo. Aquí con esta imagen, bueno, nuevamente, el gobierno es esa persona o ese grupo, ese órgano que marcamos ahí como en color rojo, ¿verdad? Y que ya hemos mencionado que establece las metas, que define cómo se deben de hacer las cosas. Aquí nuevamente, como mencioné en el espacio anterior, es de suma importancia quienes llegan a ser esos tomadores de decisión, esas personas que establecen esas metas, qué tanto conocimiento de la organización, qué tanto conocimiento técnico y demás aportan para que entonces el funcionamiento o el resultado que se espera se pueda alcanzar, ¿verdad? Entonces el gobierno nuevamente establece esas metas y ¿quién las gestiona? Desde lo que existe una dirección ejecutiva y toda la parte administrativa que le reporta, o bien una gerencia general, o sea, ya aquellas personas que son las que después de que les dicen, ok, estas son las metas que debemos alcanzar, están definidas en un plan estratégico o están definidas inclusive desde una ley o un reglamento, ahora sí, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace? Entonces, es ahí donde entra el tema de la planificación, de construir, de ejecutar, de monitorear y de hacer bien las cosas y estar haciendo este tema de rendición de cuentas para que aquellos que fueron los que establecieron las metas y los objetivos tengan claro cómo se va avanzando en el tema del cumplimiento de esos objetivos. Bueno, una vez más, es importante, ¿verdad? Mencionábamos em, tanto la historia y ahora al final también quiero mencionar un poco la historia nos muestra la historia a nivel de Costa Rica y a nivel mundial y a nivel de las empresas, que aquellas que hicieron una gestión de riesgo empresarial adecuada, o sea, que sí identificaron y advirtieron en un momento oportuno qué les podía estar afectando, donde fueron creando un gobierno, una cultura organizacional, un establecimiento de la estrategia y de los objetivos, eh, un desempeño, disculpen, estoy con un momento. Disculpen, ando con un poco de resfrío y entonces afecta la tos. Tenemos el desempeño, la revisión y el monitoreo y la información y comunicación y los reportes. Ah, un momento. Tranquila. Ajá. Ocupo quitarme, creo. Ay, disculpe. Ay, salí. Si quiere la silencio, doña Mauren, Ajá, sí, por y favor. usted se toma el minuto para que tome agüita y se despeje un momento. No se preocupe.
aprovechamos el momento para recordarles que todavía nos queda un día más de conferencias para este viernes, que será el cierre. Si Dios nos presta vida, tendremos las conferencias en la mañana. Debilitamiento de los sistemas de control institucional a la luz del índice de percepción de la corrupción IPC 2024, que será impartida por don Gustavo Flores, actual auditor del Banco Popular. Y en la tarde, ya para el cierre, una conferencia que nos trata como de recoger todo lo que hemos conversado durante esta semana, que dice del conflicto a la confianza, cómo lograr que los controles y riesgos se conviertan en aliados de tu equipo. ¿Será que el tema de control interno y riesgos nos produce algún conflicto? Pues, ¿qué te diré? De parte de la auditoría interna, eso es muy frecuente que nosotros nos topemos con cierto tipo de conflictos, sobre todo porque mejorar los controles implica un esfuerzo adicional que a veces las personas pues están bastante ocupadas, bastante llenas de trabajo, y viene la auditoría a decirles que tienen que mejorar X, Y cosa, y realmente a veces ese esfuerzo es bastante importante, de ahí que se puede convertir en una cuestión conflictiva. Igual la gestión de riesgos, ¿verdad? O sea, los riesgos y los controles van aparejados, porque desde la teoría y desde lo que conocemos, riesgo es todo aquel elemento que te va a dificultar conseguir los objetivos, y control precisamente son esas medidas que te van a permitir mitigar los riesgos o administrarlos, de qué manera ese riesgo no se materialice. Todo eso, obviamente, y en nuestra experiencia, y yo creo que todos los que estamos acá conectados, ya sea gente de la administración o encargados de control interno o de auditoría, hemos experimentado esos conflictos. Doña Sandra Garbanzo, que es una mentora en cultura de paz, nos va a explicar cómo lograr que los controles y riesgos se conviertan en aliados de tu equipo. No se la pierdan, esa va a ser el cierre mañana en la conferencia de las 2 de la tarde. No sé si ya doña Maureen le pasó el ataque de tos. Qué bueno que estos tiempos, ¿verdad? En realidad nos ponen así. Pero cualquier cosa, aquí estamos, Maureen. Ahí no la escuchamos aún, doña Maureen. Ya, ahora sí. Vamos de nuevo. Muchas gracias, pero sí, me agarró el ataque de tos. Qué pena. Este, vamos de nuevo. Entonces, por donde habíamos quedado con la presentación. Ok. ¿Sí vemos la presentación? ¿Sí? Sí, ya está. Ok, Compartido. gracias. Ok. Bueno, repasando un poco, bueno, como bien mencionaba, inclusive Lidiet, ¿verdad? Y todos los que de pronto estamos aquí conectados, el tema de gestión de riesgos organizacional, empresarial, le dejé como título, es de suma importancia, porque el poder estar, reconocer aquello que puede afectar los objetivos es crucial, ¿verdad? Muchas veces, y lo hemos visto a través de la experiencia más que lo que está implementado, es que cuando los órganos o las personas que conforman los órganos que van a definir los objetivos de una organización, muchas veces pueden volverse un poco creativos o con un alto nivel de querer alcanzar ciertas metas, ¿verdad? Sin identificar aspectos importantes como qué puede afectar la consecución de esos objetivos. De ahí que este tema de poder identificarlos para poder gestionarlos
es de suma importancia. Y aquí en esta filmina se puede visualizar segregado en estos 5 puntos: gobierno y cultura. En el gobierno, entonces, se ejerce la supervisión del riesgo a través del Consejo de Administración, se establece la estructura operativa, porque alguien tiene que decir cómo se hacen las cosas, cuál es la conformación de la organización, cuáles son los sistemas que se van a utilizar. Se define también la cultura deseada. Alguna vez un compañero se me acercó porque, ¿por qué la auditoría insistimos tanto en que hayan políticas, documentos instructivos o demás dentro de la organización? Si ya ahora lo nuevo, me indica mi compañero, es que ya no se escriban las cosas, sino que la nueva tendencia es que ya se hagan sin que estén escritas en documentos. Entonces yo le mencionaba en ese momento, aún la cultura de la organización no está a ese nivel. Yo me imagino que las organizaciones tienen que tener un alto nivel de gobernanza y de cultura, como para decir, ya todo el mundo sabe cómo se hacen las cosas y no se requieren leyes, reglamentos o documentos para hacerlo. De ahí que es muy importante esta definición. También demuestra el compromiso de los valores claves, que ahí entra en juego el tema de la ética, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que la organización tiene? Y atrae y desarrolla y retiene talento. Hoy más que nunca, con todo lo que se mueve a nivel mundial, pues el activo que siguen siendo o seguimos siendo las personas es de lo más valioso que las organizaciones tienen, y el invertir en ese personal valioso que va a permitir que la organización alcance los objetivos es vital, ¿verdad? De ahí que cada vez más las competencias, las habilidades blandas, también aquellos beneficios que las empresas pueden tener para atraer ese talento, pues también es parte importante de todo este tema de gobernanza. Como siguiente aspecto, también que ya lo hemos mencionado, el establecimiento de la estrategia de los objetivos. Se analiza el contexto organizacional, se define el apetito al riesgo, que esto es crucial, ¿verdad? O sea, muchas veces hasta dónde quieren llegar, hasta dónde se define, bueno, por aquí vamos, ¿verdad? El apetito es esa máxima de donde la organización quiere llegar para alcanzar sus metas, manejando, gestionando esa posibilidad de riesgo que tiene o que se puede presentar en su operativa diaria. Evaluar la estrategia. Aquí también nosotros, aquí cuando digo aquí es en el CEFIA, cuando nosotros como auditoría interna también hemos hecho evaluaciones del propio plan estratégico que la organización define. Muchas veces, comenzando con la administración, hemos mencionado, bueno, esos objetivos siguen siendo objetivos importantes para la organización. De pronto se definieron hace 5 años o un poco menos, y ya por los cambios en la economía del país o de todo lo que en este caso son temas de ingeniería o arquitectura, siguen siendo relevantes o toman otra dirección, por lo cual esa evaluación continua de esa estrategia es sumamente importante, y la formulación de los nuevos objetivos que tengan que replantearse, ¿verdad? Porque en esa revisión, pues entonces se replantean si siguen siendo importantes los objetivos que se establecieron, o bien si algunos cambian Mentes. o se incluyen otros, ¿ok? Seguimos. Usted me dice cuándo. Sí. Ahí hay alguien con el micrófono abierto. Ok. Luego el desempeño. El desempeño entonces identifica el riesgo, evalúa la gravedad, prioriza el riesgo, implementa la respuesta ante los riesgos y desarrolla una visión
también de lo que se alcanzar, y luego la revisión y el monitoreo que lo mencionaba más adelante, ¿verdad? Es sumamente importante que cuando ya se establecieron toda esa estrategia de objetivos y demás, se establezca el periodo o la revisión que se va a estar haciendo de esos objetivos, porque ahí es donde oportunamente se va a poder identificar si algo no está alcanzando o no está cumpliendo como, tal y como se pensó, tal y como se estableció por medio de los objetivos establecidos. También la información y la comunicación. En estos tiempos en los que estamos como humanidad, como grupos de interés, lo mencionábamos también aquí dentro de la organización, el tema de cómo se comunica. Muchas veces las estrategias que se definen al máximo nivel de la organización, pero no bajan hasta el último nivel de la organización, donde deberían de bajar con una comunicación adecuada, porque de ahí es que cada quien pueda ejecutar la tarea o las funciones que le corresponden adecuadamente y contribuir con eso que se está haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces en las organizaciones usted llega donde el personal, que puede ser un poco más operativo o más básico, y usted le pregunta que si sabe que en esta organización existe un plan estratégico, que existe todo un sistema de documentación, y muchas veces la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que se aprueben documentos, leyes, instructivos, si no baja hasta el último nivel de aquellos que sepan que lo que hace tiene una razón de ser, ¿verdad? Que aquella tarea que está haciendo cumple con algo que alguien definió en la cabeza, ¿verdad? En la sombrilla, como decía Lidiet, ¿verdad? Entonces, es de sumamente importante el tema de la comunicación y también los informes. Todo este tema de gobierno corporativo que también nace, como mencionábamos en el principio, en Estados Unidos y con la ley SOX para aquellas empresas que cotizan en bolsa, para que también el tema de la rendición de cuentas, de cómo va el valor de las acciones y demás se dé, pues en aquellas organizaciones donde no es que porque cotizamos en bolsa, pero sí tenemos grupos de interés a quienes se le debe dar una rendición de las cuentas y de cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, los informes, que es el punto que anoto ahí, pues también es sumamente importante. Y ahora vamos con el control. Yo siempre menciono que, por ejemplo, el control, desde que somos niños, no nos gustaba el control, ¿verdad? Desde que los que eran nuestros padres o nuestros cuidadores nos decíamos que teníamos que hacer tal cosa, que tal tarea, desde la escuela, desde más, la actitud normal muchas veces del ser humano es de no, yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Así de rebeldía y de por qué yo tengo que decirle a mami o a papi, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces se continúa así y cuando ya llegamos a formar parte de una organización, vemos una resistencia muchas veces al control. Porque yo no quiero decir cómo hago las cosas, yo no quiero que me digan cómo hacerlas, ¿verdad? Entonces eso empieza a crear ahí una brecha que también puede ir calcomiendo, ¿verdad? El cómo alcanzar esos objetivos. Por eso el control es importante. Aquí pongo pues algunas definiciones de lo que dice la Real Academia Española, que nos indica que es una comprobación, inspección, fiscalización, intervención, regulación manual o automática sobre un sistema. También dice que examina, es un examen o observación cuidadoso que sirve para hacer una comprobación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la comprobación y el seguimiento es importante? Porque si no, no sabemos cómo se están haciendo las cosas. Y de ahí que nació desde el año 1992 con el comité que formó finalmente el tema del coso, donde se fue definiendo más lo que debemos de entender como lo que es el control interno.
Y tal y como está establecido en el COSO, el control interno entonces se define como un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: operaciones, eficiencia, eficacia y protección de activos, fiabilidad de la información financiera y no financiera, externa o interna, y el cumplimiento de leyes. Este tema de comprender y que nosotros como asesores muchas veces de los órganos decisores, recordemos, estemos reiterando y recordando que el control interno lo cumple todas aquellas personas que conforman la organización en sus diferentes niveles. Por eso dice que es un proceso llevado a cabo, ¿verdad? Y cuando veíamos al principio de que la gobernanza es también alguien que va liderando, entonces va como conectado como hilos, ¿verdad? Ese proceso desde el máximo órgano para alcanzar con una seguridad razonable, porque siempre hay un margen de riesgo o demás que no permite cumplir de pronto el 100 que se tenía establecido, pero sí. ¿Y por qué en estos tres aspectos? Porque si es algo importante, mencionaba en una conversación en la mañana que el conocer las operaciones, cómo se hacen las cosas, cuáles son los procesos que la organización tiene, es vital. Muchas veces departamentos o áreas realizan alguna tarea que forma parte de un de un proceso, y usted les pregunta y no tienen a veces tan claro que eso forma parte de un proceso operativo, que finalmente lo vamos a ver dónde, pues sí, en la información financiera y en la información no financiera también. Por lo tanto, es tan importante que las operaciones se lleven cumpliendo estos aspectos de eficiencia, eficacia y protección de activos. De ahí que las empresas y las organizaciones tienen que hacer esa inversión en sistemas, ¿verdad? Que sistemas de información que disminuyan el riesgo de aquellas actividades que puedan afectar su operación, que contribuyan también a sistemas que puedan resguardar su información también, de todo lo que corre por los sistemas de la empresa, y por supuesto no apartarse del cumplimiento de las leyes y regulaciones. ¿Por qué? Porque cuando una organización del Estado, como muchos de los que estamos en esta presentación, tenemos que cumplir y no se cumple, pues entonces vienen sanciones o demás que pueden afectar efectivamente la continuidad de esa entidad, de esa empresa o de esa organización. Entonces, la definición de los controles que garantizan un buen gobierno corporativo es, bueno, los controles que nos ayudan a proteger los riesgos, ¿verdad? O sea, los controles lo que nos permiten es como oportunamente determinar si hay algo que podría afectar a nivel climatológico, por ejemplo. Ahora veíamos que actualmente el tema del clima se vuelve un riesgo muy alto para las empresas. ¿Por qué? Porque puede afectar en cualquier momento el funcionamiento de las mismas, inclusive por encima de los niveles de riesgo por fraude, ¿verdad? Entonces, por eso todo este tema del cambio climático actualmente toma también una relevancia importante. ¿Por qué? Porque entonces los controles que se tengan para mitigar ese tipo de riesgos es lo que van a permitir y a ayudarnos a proteger los activos que la organización tenga. Por otra parte, los controles nos permiten también monitorear apropiadamente el uso de los recursos, como bien decía Lidia al principio, cómo se está usando el dinero, ¿verdad? En aplicación de todo lo que se recoge, realmente está siendo invertido y aplicado para el fin que la organización tiene, o no, ¿verdad? Se está efectuando algún desvío o demás.
Luego también es importante porque, por lo tanto, también en su definición y conocimiento para quienes deben de cumplir y aplicar todo este tipo de regulaciones y cumplimiento de objetivos que se han establecido. Finalmente, bueno, y me lo mencioné al principio, es muy importante el modelo de madurez que tienen las organizaciones. Casos de éxito, que también voy a mencionar al final, algunos casos de éxito, ¿verdad? En Costa Rica y que también conocemos a nivel mundial también, eh, lo ha permitido el nivel de madurez que una organización tenga en términos de gobernanza, ¿verdad? Porque muchas veces ese término de madurez no existe o es muy básico y entonces, si la organización no está madura en cómo gestiona en toda la estructura de gobernanza, toda la estructura de políticas, toda la estructura de toma de decisiones adecuadamente, pues entonces cada vez se va a ver más fragmentada y va a ampliar el riesgo de que la organización no pueda continuar, ¿verdad? Por lo tanto, un nivel de madurez, pues lógico, tiene un nivel de inicio, es repetible, ¿verdad? Porque en la repetición también ahí vamos redefiniendo aquellos aspectos que tienen que estar sujetos a mejora, que se deben de ajustar o cambiar. También se deben de gestionar los riesgos, ¿verdad? Recuerda que los riesgos se aceptan, se mitigan, se comparten y finalmente buscando esa optimización de los objetivos. Casos de éxito. Aquí mencioné solo nombres de 4 empresas, pero quería también mencionar un poco, ¿verdad? Que igual que en la vida aprendemos de los casos de éxito y de los casos de no éxito, ¿verdad? Y los casos en que grandes empresas o grandes corporaciones a nivel mundial han caído es porque en algún momento hubo una negación a, no, a nosotros eso no nos va a afectar. Por ejemplo, el caso que mencionaba al principio de Kodak, cuando era una empresa líder en el mercado por el tipo de fotografía impresa, pero cuando ya empieza a ver el cambio de que venía la fotografía digital y demás, no toman oportunamente los cambios que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no, me imagino yo, ¿verdad? Esos tomadores de decisión, ese consejo administrativo de esa empresa en ese momento diciendo, no, nosotros somos líderes del mercado y no tenemos a nosotros nada nos va a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, entonces hay una arrogancia del éxito. También la persecución indisciplinada del crecimiento, muchas veces por querer diversificar en diferentes negocios o actividades, se corre el riesgo de perder el producto estrella o aquel servicio estrella que es el que ha permitido el éxito y mantención de la organización. También la negación del riesgo y el peligro, que ahí es cuando decimos eso no me va a pasar, o a nivel personal de eso yo no me voy a enfermar, ¿verdad? También las empresas lo tienen. La búsqueda desesperada de la salvación, cuando ya se dan cuenta de que la empresa está a punto de sucumbir, entonces se busca esa salvación de la misma y finalmente el morir de la empresa, ¿verdad? Todavía en el cuarto paso, cuando se va buscando la salvación de la empresa, podría ser que busquen unos nuevos inversores, unos nuevos demás que permitan rescatar la empresa, pero muchas veces ya es muy tarde y una empresa que tal vez lideró por 50 años o más, tiene que ser cerrada. Yo analizaba en el caso, por ejemplo,
leyendo un poco de la página de correos también, desde los años 1800, casi al inicio de la República de Costa Rica, ya el servicio de correos existía. Entonces eso lo que dice que hoy por hoy se sigan manteniendo como líder en el mercado, compitiendo con grandes empresas que dan un servicio similar. Eso determina que tomaron decisiones oportunas, posiblemente antes de quedar fuera del mercado. O, por ejemplo, bueno, en el caso de la organización que represento, que es el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, con más de 120 años de funcionamiento, pues también la toma de decisiones ha permitido que sea pues el colegio profesional que hoy somos. Este, eso sería lo que tenía para ustedes. Yo sé que es como una pincelada. Cada uno de estos temas es muy profundo para poder ampliar, para poder seguir aprendiendo, pero también diría que el éxito también es de la voluntad que exista de aquellos tomadores de decisión para que para que lo que se tenga que aprobar se apruebe oportunamente, y también después de su aprobación, la ejecución oportuna. Ahí es donde ese poder del buen gobierno pues permitirá a las organizaciones tener el resultado esperado. Muchas gracias. Eso sería. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Maureen. Excelente presentación, muchas gracias. Tuve que conectarme con el celular porque se me fue el internet en la casa. Eso también es parte de lo que ha ocurrido estos días. Pero bueno, aquí estamos, conectadas con el celular. Al menos hay alternativa, es un plan B. Exacto. Vamos a permitirnos con don Miguel Loaiza, que es nuestro director de riesgos, que nos presente las consultas que haya hecho las personas, y si no, pues tal vez nosotros generamos algunas consultas. Adelante, Miguel. Gracias, gracias. Maureen, muchas gracias por el espacio y por su tiempo. Realmente muy importante el tema que nos comenta el día de hoy. Quisiera hacerle unas consultas que por acá tenemos. ¿Quién considera usted es el perfil o el área adecuada que debería llevar adelante el tema de gobierno dentro de una institución? El máximo órgano que esa organización tenga, ¿verdad? Al menos voy a poner el ejemplo de la organización que represento. El máximo órgano es la Asamblea de Representantes y después la Junta Directiva. Entonces, ese primer nivel, porque es la cabeza que debe de definir esos objetivos, em, es el que lo establece. Pero quien debe llevarlo es entonces también el máximo nivel ejecutorio o administrativo, ¿verdad? Para que a su vez quienes le reportan, ya sean direcciones, jefaturas o demás, entonces le permitan tener esa rendición de cuentas adecuada de cómo van gestionando los objetivos que sus áreas tienen, para entonces de esa manera pues tener el resultado esperado. Entonces, el máximo órgano que establece los objetivos, pero también el máximo puesto o persona que establece cómo se hacen las cosas. Por eso mencionaba que podría ser, bueno, en este caso aquí en el CEFIA tenemos dirección ejecutiva, ¿verdad? O gerencia general en un banco o en una empresa, ¿verdad? Entonces, esas son los que deben de llevar ese primer aspecto. Gracias. ¿Qué norma nos podría servir de referencia para poder comparar o poder medir un nivel de madurez de gobierno? Bueno, está la ISO 37301, ¿verdad? Que es la ISO de gobernanza de las organizaciones, que nos permiten pues tener un modelo para pasar por el filtro y ver cómo las organizaciones lo tienen.
También a nivel de la superintendencia, ¿verdad? De bancos, tiene el reglamento del gobierno corporativo, el 16, si no me equivoco, es el número del reglamento, ¿verdad? Y después también, pues ya las normas aplicables para cada organización de acuerdo a su estructura de, de de documentación, ¿verdad? De leyes, reglamentos y demás que le puedan aplicar, pero en normas la hizo 37.301. Ujú. Muchas gracias. Podríamos decir que cuando un control falla es porque falla el gobierno en pleno. Pensamos en el caso, en el cementazo, en ese tipo de situaciones donde muchas decisiones fueron tomadas a nivel de alto mando, ¿verdad? Entonces, ¿será posible que cuando el control falla es porque también falla el gobierno? Muchas veces la falla del gobierno es porque no se entera oportunamente de lo que está pasando, ¿verdad? Ese es el principal aspecto. O sea, definen los objetivos, pero como, ok, ya se quedaron definidos, pero no solicita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O no se tiene establecido en la empresa esa rendición de cuentas para poder enterarse oportunamente de que se están efectuando alguna falla de algún sistema o de o de algo operativo a nivel manual, digamos, que ejecutan las personas. Y igual que por eso me gusta a veces hacer la analogía, ¿verdad? De que igual que el chiquito cuando se jala una torta, ¿verdad? Decimos, no, mejor no le digo mami porque me va a regañar. Muchas veces, en lugar de informar oportunamente, estamos teniendo este vulnerabilidad con tal sistema, ¿verdad? En lugar de informar la parte ejecutora, a la parte decisora, ¿verdad? La parte no lo informa oportunamente y tampoco la decisora pide cuentas oportunamente. Entonces, ahí sí los dos, ¿verdad? Pueden tener responsabilidad tienen responsabilidad. El porcentaje de responsabilidad se define, depende de cada quien, ¿verdad? Pero em, sucede, pues sí, los dos tienen responsabilidad por esa falta de saber cómo se están ejecutando las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un sistema está, un sistema de información financiera está dando errores, los números no son, está generando errores en las cifras, los resultados que se están dando no son los que corresponden y se están tomando decisiones sobre eso y no se informa que eso está sucediendo. Entonces eso abre el portillo para que se presenten errores o irregularidades y no sean detectados oportunamente. Gracias. Ujú. ¿Cuál sería la primera recomendación para aquellas instituciones o empresas que todavía no aplican este concepto de gobierno dentro de sus instituciones o empresas? ¿Qué es lo primero que deberían hacer para iniciar en este camino? El primer, lo primero es, bueno, el establecer la estructura, pero la estructura de gobernanza, pero entender que para establecer esa estructura se tiene que tener claro que soy responsable de la determinación de esa estructura. ¿Por qué lo digo? En atención a su pregunta anterior de que si había responsabilidad, muchas veces cuando las cosas no salen bien, ¿verdad? Entonces se apunta la responsabilidad posiblemente solo al que cometió el error, ¿verdad? Y no desde el establecimiento de la estructura de gobernanza que la conforma ese máximo órgano en cada organización, ¿verdad? Sí es muy importante que las personas que conforman ese órgano decisorio, ¿verdad? Sean personas que tengan conocimiento
de la gestión que realiza la entidad o la organización. Entonces, la primera recomendación es establecerlo, porque en algún momento, por ejemplo, inclusive escuché, pero no, ¿por qué nosotros tenemos que tener esa estructura si no somos una empresa que cotizamos en bolsa? Pero ya estamos viendo que no es simplemente porque es por una estructura para empresas que cotizan en bolsa, sino es porque se tiene claro que hay una cabeza que es la que dirige y el que dice por dónde se va a seguir y eso permite un orden, eso permite determinar oportunamente factores de riesgo que pudieran presentarse y que pudiera afectar. Entonces, sí, el establecer y entender que todo esto de leyes, reglamentos y demás es la conformación de ese inicio de una estructura de gobernanza dentro de las empresas. Gracias. Con gusto, Miguel. ¿Podría una mala conformación de esta estructura de gobierno generar esta, llamémosle, ingobernanza, tal vez? Totalmente, ¿verdad? Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos podido ver. em, Cuando hay falta de conocimiento, de verdad, de esas personas que podrían conformar estos órganos de consejo o de decisorios o de juntas directivas o demás, podrían tomar decisiones no bien sustentadas, ¿verdad? O documentadas que ponen en riesgo la organización. De ahí que es muy importante la asesoría que estos órganos también puedan recibir, ¿verdad? Asesoría, por ejemplo, en el caso de la auditoría interna, auditoría desde el área legal, auditoría desde la parte técnica, para que aún cuando hubiese debilidad de conocimiento en aquellas personas que conforman ese órgano, pudiera disminuir el riesgo de tomar decisiones que afecten por falta de conocimiento, pero tienen consejos o comités que ayudan a que eso no suceda, ¿verdad? Por eso como parte del gobierno, y no lo comenté en la presentación, son los comités de apoyo, ¿verdad? A esos órganos decisores. Por ejemplo, el comité de auditoría, comité de inversiones, comité de tecnologías de información, todos aquellos de comités que contribuyen a dar insumos para que los que son decisores puedan tomar decisiones sustentadas y disminuyan el riesgo. Es igual que el gobierno, ¿verdad? El gobierno de un país, el que llega a ser el presidente, no va a conocer de todos los aspectos, ¿verdad? No va a conocer todo lo de economía, todo lo de calles, no va a conocer todo lo de agricultura. O sea, necesita conocer de esos comités que le den ese insumo para la toma de decisiones oportunas e importantes. Gracias. Y eso me dio pie a la última preguntita que tengo por acá, y es Sí. que existe una reforma donde la Contraloría está aprovechando todo este tema de gobierno y está Ujú. proponiendo una reforma para que las instituciones públicas de cierto tamaño hacia arriba, ¿verdad? Ciertas unidades de desarrollo para arriba, Ujú. creen o desarrollen comités de auditoría. ¿Qué opinión tiene usted de este tema? Bueno, o sea, como comité que le dé el insumo a las organizaciones, los comités siempre son importantes, por lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Lo que no estoy del todo clara, y tal vez para no decir algo que no corresponda, es exactamente el fin de cómo lo está pensando la Contraloría, ¿verdad? Si realmente lo está pensando para obtener esos comités de auditoría y tomar decisiones que ayuden a la gestión del país, o más bien la intención pudiera ser otra. Entonces, ahí más bien prefiero no ahondar más porque en realidad no tenía conocimiento de esta parte de la decisión de la Contraloría. De acuerdo, muchas gracias, Ujú, doña Maureen. Le agradecemos el tiempo, que ujú. se mejore.
efectivamente Gracias. también. Y le doy el pase a doña Lidiet para el cierre de la sesión del día de hoy. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel, y muy agradecida tanto con doña Mauren como con todos los que estuvieron conectados durante estos 60, 70 minutos que hemos estado conversando sobre un tema tan importante como es el gobierno corporativo, el buen gobierno, como lo llamas vos. Me quedo con una frase tuya que les he capturado a todos los expositores y la tuya que más me gustó es: el éxito es que exista voluntad por tomar buenas decisiones, por hacer las cosas bien, ¿verdad? Esa voluntad. A mí no se me olvida un pasaje de la Biblia, y perdón que lo traiga a colación, pero es que me cae a pelo ese pasaje donde dice: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. O sea, para tener paz tenemos que tener buena voluntad. Y yo creo que ese es el éxito de hacer las cosas bien, tener buena voluntad. Y por supuesto, el siguiente paso es actuar, pero es que esa es como la premisa. Ahí es donde tenemos que empezar. Así es que muy agradecida con tu exposición. Hemos aprendido cosas muy valiosas, importantes. Nos llevamos un aprendizaje que lo vamos a capitalizar en nuestras organizaciones, las diversas que se han conectado también de otras instituciones y de Correos de Costa Rica. Reiterarle a todos que mañana todavía nos queda un par de conferencias en la mañana y en la tarde. Con esos ya cerramos la semana de control interno y riesgos. Desearles a todos que tengan una feliz tarde y muchas gracias, doña Maureen. Con mucho gusto. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados y a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.